Hola, hola, ¿qué tal? Mi querida gente, mi gente linda de Rebeldes con Causa y Vidas con Propósito de la otra radio.net. Nuevamente aquí con ustedes después de una semanita de vacaciones. Bueno, nos tocaba hacer programa el día de las elecciones y preferimos no hacerlo porque, bueno, la atención de quienes vivimos aquí en Estados Unidos estaba enfocada en la televisión, en las elecciones, en los resultados de las mismas que se hicieron esperar bastante. Y bueno, pero aquí estamos nuevamente con ustedes para disfrutar una jornada más con un invitado que ya ha estado aquí con nosotros y que nos dejó realmente con muchas preguntas y con ganas de saber mucho más sobre este tema del cual hasta ahora, yo voy a ser bien sincera, no tenía conocimiento y me estoy introduciendo en él gracias a Francisco Tobar, nuestro invitado, y a nuestra maestra Lidia Néstor. Así que sin más preámbulos, señores, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de lujo en este día de Vidas con Propósito, coach cabalístico desde el estado de la Florida, aquí ya parte de la familia de la otra radio, a nuestro querido Francisco Tobar. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas noches por acá. Aquí ya tenemos Sí, las 8 de la noche. sí, acá en realidad también ya oscureció, pero bueno, uno tiene, acá son las 7 de la tarde, ahora dentro de una hora son las 8 de la Ah, noche. bueno, bueno. Pero como siempre, muy agradecido, un privilegio estar acá compartiendo con la audiencia de Vidas con Propósito. Siempre un gusto. Nos quedamos con muchas cosas por hablar, se nos hizo corta bueno, en realidad fue más de un poquito más de una hora, igual nos quedamos corto con este tema de la cábala que se me hizo fascinante, se me hizo, bueno, en realidad se me está haciendo porque lo seguimos viendo, seguimos estudiando con la maestra. Hace muy poquito, déjenme decirles que tuvimos una clase aquí con el profesor Francisco y nos dejó a todos de a cuadritos, así como que él tiene tan inmerso este tema y lo habla con tanta pasión que hace que uno también se emocione y quiere saber más, y fue lo que nos pasó con el programa pasado. Eh, Nos dejó como con la pica, con el bichito de la curiosidad. Oh, sí. Es muy fascinante el tema, muy, muy bonito, muy edificante, sobre todo en este momento de la humanidad, ¿no? Cuando necesitamos tanta luz, tanta guía, tanta orientación. Hay una crisis gigantesca de liderazgo en el mundo entero. No hay, o pareciera no haber a quién voltear por ayuda, por socorro, porque la mirada no está puesta en Dios, está puesta en cualquier otro lugar y eso es lo que hace que la crisis sea tan acuciante. Francisco, vamos a hacerle un pequeño resumen a quienes se perdieron la entrevista anterior, que si la quieren ver completa ya está en mi canal de YouTube, no se la pierdan, les va a encantar y van a poder conectar muchas cosas de las que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de cómo tú te conectas con esta sabiduría ya ancestral, con la cábala que está vinculada a lo que es el judaísmo. Así es, así es. Bueno, mi historia personal tiene mucho que ver, ¿no? con el estudio del judaísmo. Soy judío mesiánico o mesiánico, para quienes quizás no están familiarizados con el término. Somos practico una variante del judaísmo, una rama que era originalmente la rama que dio pie a lo que hoy en día es considerado cristianismo. Es una rama que era un judaísmo mesiánico del primer siglo, quienes seguían a Yeshua, a Jesús, en realidad eran judíos tal como él, y se les llamaba los de la secta del camino, los del camino, porque básicamente eran itinerantes, pero eran considerados con toda justicia como parte del judaísmo, como una rama del judaísmo. Eventualmente esta rama derivó en lo que hoy en día consideramos el cristianismo, pero nosotros los mesiánicos tenemos esas costumbres, esa visión y esa afinidad por la figura de Yeshua que consideramos el Mesías. Pues todas nuestras prácticas, rituales y creencias están muy vinculadas con lo de aquella primera comunidad primitiva de los primeros siglos
de la era común. Esa es mi práctica desde hace muchos años, pero también encontré que mi práctica espiritual, religiosa, está vinculada a mi práctica profesional. Soy un activista de derechos humanos de mi país, Venezuela, también en Colombia, mi segunda patria, y me he dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos de los afrodescendientes y obviamente también a la lucha por la democracia en mi país, en Venezuela. Eso indefectiblemente hizo que dada la dureza de la lucha y el proceso, me involucrara más en lo espiritual, buscara respuesta y consuelo en lo espiritual, luego de que tuve que dejar mi país, pues, por la fuerza, por muchas razones. Y eso me acercó más, pues, a la búsqueda espiritual y me di cuenta de que la eficacia de mi lucha, la eficacia de mi búsqueda no era tal. Y pregunté, ¿qué falta? Pero ¿por qué estoy tan frustrado? ¿Por qué no logro resultados? ¿Por qué no veo en realidad las cosas por las cuales estoy luchando? Y me di cuenta que no estaba vinculado del todo con la espiritualidad. Me di cuenta que estaba dedicado a lo profesional o probablemente imbuido en mi propio ego, el hecho de haber sido reconocido por Naciones Unidas o por el Departamento de Estado de Estados Unidos, o haber tenido reconocimientos internacionales. Fui nombrado 2 veces uno de los 100 afrodescendientes más influyentes del mundo. Quizás son cosas que hacen que uno, sin darse cuenta, se llene de ego o se conecte con una parte de uno que no necesariamente es la más elevada. Hasta que me di cuenta que francamente faltaba algo, y ese algo era una reconexión con la espiritualidad, y eso lo encontré tanto en mi visión religiosa como en la cábala, que es en realidad es la expresión del misticismo judío. Es un método a través del cual se accede a los mundos superiores, a la espiritualidad, a Dios mismo. Y eso está en la génesis, eso está en las raíces del judaísmo. Por eso entonces por diferentes caminos llegué al mismo lugar. Se dice que el hombre encuentra su camino justamente en el sendero que toma para huir de él, ¿no? Ese fue mi caso. ¿Cómo te conectas entonces aquí en Estados Unidos? ¿Es que tú comienzas a profundizar en este tema de la cábala? Ya venía estudiando desde Colombia, justamente, y el proceso se alargó y he seguido acá en Estados Unidos. Aquí formalicé mis estudios, pero ya en la práctica tenía años habiendo iniciado en Colombia. En Venezuela quizás fueron los primeros pasos muy tímidamente, pero mi desarrollo con respecto a estos temas fue fundamentalmente en Colombia. Entonces encontré pues que mucho de lo que estaba buscando, muchas de las respuestas esquivas que no conseguía en otras fuentes, las conseguí en la cábala. ¿Qué respuestas pudiste conseguir en la cábala de todo esto que estabas buscando en ese camino que todavía no habías encontrado? Propósito, la razón de estar acá, la razón por la cual uno está acá. Porque la cábala enseña básicamente un método para conectar de verdad con la espiritualidad, con los mundos superiores. Un método que no es restrictivo y que es pragmático, porque la perspectiva religiosa pone el énfasis en los mundos por venir, en el paraíso, en el después de la muerte, en el cultivar tesoros en el cielo y no en la tierra, que quizás es una visión muy occidental de la espiritualidad, ¿no? El futuro está allá, lo bueno está allá, el disfrute y la paz está siempre allá, como si fuese uno un asno siguiendo una zanahoria que un jinete pone frente a uno con una caña, ¿no? Entonces, la frustración de siempre pensar que lo bueno está por llegar y nunca llega, me conduce a una búsqueda espiritual más profunda. Y me di cuenta que la cábala, en realidad, tiene una visión y una perspectiva totalmente diferente de espiritualidad. Entonces, se supone que estando acá, en este mundo, en este momento, accedamos a otros mundos simultáneamente. Qué paradójico, pero cuán cierto. Se supone que estando en este lugar, en este plano, desarrollamos la capacidad de acceder a otros planos, a otros mundos, y en ese proceso alcancemos la conexión espiritual. Eso es lo que tanto me atrajo de la cábala como una fuente o como un camino, un proceso de vida.
Yo te lo pregunté en el programa pasado, pero veo acá que se está conectando gente que no estuvo en el programa pasado y la pregunta fue, ¿hay que ser judío para practicar la cábala o obtener los conocimientos de la cábala? No, en absoluto, y mucho menos en este punto de la humanidad. Originalmente sí, originalmente se requería una serie de requisitos muy restrictivos para la práctica de la cábala. Hablamos de siglos atrás, cuando, por ejemplo, se requería fundamentalmente ser hombre, ser versado en la Torá, que es el libro sagrado del judaísmo, en el Talmud, otro libro importante, diversos textos llamados los Yo te Midrash. lo pregunté en el programa pasado, pero... Ay, se me saltó el audio que estaba checando el programa. pero, pero justamente el libro fundamental de la Cábala, el Zohar, anticipa o profetiza que en este momento en la historia, nosotros, la última generación, tendríamos acceso directo al conocimiento sagrado de la Cábala sin mayores restricciones que la voluntad y el deseo de conocerlo. No así antes, como decíamos, se le quería, por ejemplo, ser hombre, tener conocimientos de Torah, de Talmud, de los textos sagrados del Midrash, y una serie de particularidades para tener el derecho o aspirar a poder estudiar Cábala con un maestro que suele ser un rabino, un experto en esos temas. La historia evolucionó en forma tal que esas restricciones fueran erosionándose y se dio paso a la posibilidad de que las personas de a pie como uno, sin necesariamente un origen étnico propiamente judío, pudiéramos tener acceso a ese conocimiento. De hecho, se nos llama la última generación en el libro del Zohar, que es el libro fundamental de la Cábala. Así que no se requiere hoy en día ser judío para eso, lo cual no quiere decir que se puede de alguna forma bypassear o ignorar las nociones fundamentales del judaísmo, porque hay que decirlo, hay corrientes que promueven la Cábala sin judaísmo, corrientes que promueven la Cábala sin Torah, y totalmente eso es un despropósito, por cuanto la Cábala se fundamenta en una interpretación mística de la Torah, es decir, una explicación alternativa o distinta a la convencional de lo que es la Torah, de manera que la Cábala es quizás lo más judío que pueda haber. Entonces, mal pudiera intentar alguien aproximarse a esto desde una perspectiva judeófoba o antisemita, en la cual se rechaza el judaísmo, se rechaza a los judíos. La Cábala y el judaísmo son una sola cosa, básicamente, son dos caras de una moneda. Hay un rabino muy célebre, Lawrence Kushner, de la congregación Emmanuel en San Francisco. Él lo define de una manera magistral. Él dice, la Cábala es judaísmo con esteroides. Un concepto muy moderno. Entonces yo creo que esa es la noción de quien va a estudiar esto y de verdad pretende hacerlo con sinceridad intelectual y espiritual, debe reconocer pues que está estudiando algo fundamentalmente judío, fundamentalmente espiritual y esencialmente orientado a la Torá, pues que es el libro fundamental sobre el cual gira, en torno al cual gira la vida de los judíos. Hablábamos, mira, antes de seguir profundizando en el tema, voy a saludar, ya nos están viendo desde Monterrey, Lourdes Miranda nos está mirando, Brisa, Vargas también aquí en el Metroplex. Dice Lourdes, saludos aquí viendo Vidas con Propósito, nos aplauden, muchísimas gracias. Mi querida maestra Lidia Néstor, que también está por acá echándonos porras a los dos. Como siempre, excelente programa, dice. Por acá está Gabriela, una alumna de la maestra, compañera mía, dice, hola a ambos, un gusto siempre escucharlos. Gracias, Gaby. María Eugenia Fajardo, otras fans de la maestra, fan suya y fans de Vidas con Propósito. María Eugenia que nos saluda, dice, saludos y bendiciones desde Venezuela, desde su tierra natal. Muchísimas gracias. Nos están viendo también desde Austin, Liliana Beberido, también otra terapeuta y coach
que viene llegando recién conociendo lo que es Vidas con Propósito, así que muchísimas gracias a la gente que se va sumando, al señor Jesús Gloria, director de la otra radio, que también siempre anda muy acá al pendiente, y voy a seguir saludando en un ratito más. Vamos a continuar con esta conversación de la cábala, que a mí me parece fascinante que hoy por hoy ya no sea un tema de lo que antes le llamábamos el ocultismo, de esas cosas que no se podían saber, y mucho menos al cual las mujeres no podíamos tener acceso. Y me encantó cuando hiciste el resumen para promover este programa, porque justamente en el escrito decía cómo la cábala en realidad, cómo la aplicamos o cómo nos influencia en el día de hoy, siendo un conocimiento milenario, ancestral, cómo nos llega a nosotros y cómo hoy por hoy ya no es un conocimiento oculto. No necesariamente uno tiene que ser judío y mucho menos está solamente dedicado a los hombres. Así es, eso es lo bonito. Pero todo esto quizás visto desde una perspectiva contemporánea puede ser escandaloso, ¿no? O puede considerarse algo discriminatorio, pero hay que ver el contexto histórico, el contexto social en el cual ocurre todo esto. La razón por la cual la cábala era considerado, en la práctica una filosofía, una doctrina que se enseñaba en secreto, era porque era necesario mantenerlo de esa manera por las razones históricas en las cuales se desarrolló. Por ejemplo, los conceptos modernos sobre cosmología, sobre astronomía, sobre el universo y la complejidad de las fuerzas que rigen los cuerpos celestes estaban presentes ya en los libros sagrados de los cabalistas. Mal pudieran entonces los hombres de la antigüedad salir a la luz pública hablando de cómo la Tierra era redonda, de cómo giraba en torno al Sol, de cómo existían fenómenos gravitacionales, cómo existían cuerpos celestes, cómo el universo era infinito. Eran conceptos que totalmente hubiesen escandalizado a las mentes y a la sociedad de esa época. Tan así fue que figuras como Galileo Galilei en el siglo XVII fue obligado a retractarse en el tribunal de la Santa Inquisición romana, en Roma, perdón, la Inquisición católica en Roma. Se fue obligado a arrodillarse y a rogar por su vida y a desconocer y rechazar toda una vida de estudios brillantes. Entonces, eso era la respuesta al conocimiento sofisticado y moderno de la antigüedad. Restricción, miedo, limitación. Esas razones, entre otras, hicieron que la cábala, que justamente se basaba en una serie de nociones avanzadísimas y modernas para el pensamiento de la época, hubiera de ser escondido, pues. Entonces, no fue algo que se hizo con la intención explícita de discriminar a la mujer o a otras personas, o a los no judíos, sino más bien que no hubo la posibilidad de presentar un conocimiento tan avanzado a una sociedad tan primitiva. Y eso lo entendieron los cabalistas de aquella época y sabiamente esperaron, tal como decía el libro del Zohar, a que nosotros, la última generación, tuviese la posibilidad, la sensibilidad y sobre todo la intención, la kavaná, de buscar este conocimiento. Eso es lo fundamental, la intención. Y por eso, el día de hoy, en el siglo XXI, es el momento indicado y vemos que el mundo está abocándose a este conocimiento, justamente porque se suponía que lo hiciéramos tal como estaba anticipado. En realidad, bueno, porque no tenían redes sociales, porque si no le hubieran puesto la clásica frase de que no todos estaban preparados para esta conversación. Que es un poquito que creo lo que pasa ahora, ya lo hemos conversado con anterioridad, que a lo mejor no todo el mundo está preparado, pero sí el mensaje le llega a quien ya está haciendo una apertura de conciencia, que está abriendo su mente, que está en una búsqueda de algo más y puede comprender de otra forma en realidad yo le diría más que nada que es una filosofía de vida, este conocimiento, porque te lleva a cambiar muchas cosas en tu vida. Y por eso me gustaría hablar, antes de meternos profundamente también en cómo nos afectan en la vida de hoy, cómo es tu vida
dedicada justamente, bueno, al judaísmo mesiánico, que para mí también, si bien lo había oído nombrar a modo de titular, son muchas cosas que estoy aprendiendo contigo, pero enfocado en este conocimiento de la Cábala. ¿Cómo ha transformado tu vida? De pies a cabeza. El principio mesiánico es la abolición del ego, que funciona como una especie de camisa de fuerza que restringe al individuo. El ego determina la imposibilidad de conectar con las necesidades y deseos de otras personas, solamente en función de lo que uno quiere o prefiere o necesita. Y uno está formado de esa manera por defecto. Se le enseña en forma directa o indirecta a uno desde muy temprana edad a velar por uno por sobre todas las cosas. Primero tú, segundo tú, y después tienes que estar bien para que los demás puedan estar bien. Si tú estás mal, ¿qué vas a ofrecer? Si tú no tienes nada, ¿cómo vas a darle a alguien la mitad de tu sándwich? Si no tienes una cama, no tienes un lugar donde vivir, ¿cómo vas a darle a alguien la posibilidad de quedarse cerca de ti o hospedar a alguien? Y eso tiene perfectamente, tiene un sentido muy lógico en el mundo material. Tiene uno primero que estar en ciertas condiciones para poder dar, pero en lo espiritual no funciona de esa forma. En la espiritualidad y sobre todo a través de la sabiduría de la Cábala se nos enseña que en realidad el otro es una expresión de mí mismo. Y eso es literal, literal. Se supone que somos todos la misma alma colocada en diferentes recipientes. Originalmente éramos una sola criatura llamada Adam Harishon. Adán, la primera criatura, el primer hombre. Eso no se crearon originalmente millones de almas, como se enseña hoy en las religiones más importantes. Se creó una sola alma, llamada Adán Harishon, que se fracturó en 600.000 pedazos, dando lugar a las almas individuales. El propósito de la Cábala es que esos fragmentos se reconfiguren y se unan nuevamente en el alma original. Pero hoy por hoy estamos disgregados en diferentes vasijas o fragmentos llamados Verónica, llamado Jesús Gloria, llamado Francisco. La tónica es identificar que lo que está contenido en esa vasija llamada Verónica es lo mismo que está contenido en la vasija llamada Francisco. Entonces la idea es ver más allá de la vasija y reconocer a quien está ahí, que soy yo mismo. La abolición de esa visión llamada egoísmo hace que se desarrolle un sexto sentido que nos permite conectar con la realidad en toda su expresión, porque hoy por hoy, como vimos en una de nuestras clases, nosotros tenemos una percepción de la realidad extremadamente limitada. Básicamente estamos sordos, ciegos y mudos. El profesor George Markowski, de la Universidad de Huron, en Maine, hizo una aseveración muy interesante con respecto a la teoría de la información. Un constructo teórico que fue construido en los años 40, pero está diseñado para las matemáticas, pero se encontró que tiene aplicaciones en diferentes áreas del saber. Entonces, el profesor Markowski decía, los 5 sentidos envían al cerebro 11 millones de bits por segundo. De estos, la mente consciente solamente puede procesar 50 bits. No 5 millones, no. 50 bits por segundo. Ese concepto me rompió la cabeza. Ya lo habíamos hablado, lo volviste a repetir en clase y me quedé como, wow, estamos en, como dices tú, ciegos, sordos y no sabemos nada. Exactamente. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Que el creador se equivocó, es un producto defectuoso, porque no es posible que tengamos orgánicamente la capacidad de recibir 11 millones de bits de información por segundo, pero solamente procesemos 50. ¿Será que el cerebro está atrofiado? ¿O será que hay algo que se supone que hagamos individualmente para acceder? ¿O será que hay algo que se dejó guardado ahí como una tarea para nosotros? Yo me inclino a pensar en esto, que es mucho más lógico que pensar que el creador se equivocó o hizo un producto defectuoso. Y es ahí donde entra el desarrollo del sexto sentido. Al hacer ese esfuerzo por desarrollar el sexto sentido, que se hace a través de la abolición del egoísmo,
accedemos a la experiencia total de la realidad, accedemos a ver mundos superiores, elementos que no conocíamos antes. Y eso es justamente lo que enseña la Cábala, un método a través del cual se logra un sexto sentido que permite ver la realidad en todo su esplendor. Hay ejemplos de personas en la historia que han logrado este nivel y han dejado legados importantísimos. Hay ejemplos en la contemporaneidad, en la modernidad incluso, de personas que han logrado este nivel. Y eso es totalmente posible y es deseable y es lo que se espera. No llegar al mundo prometido, al Edén, al paraíso, esperar a morir y trascender físicamente para llegar allá, sino estando aquí y ahora, llegar a ese lugar. Eso se puede hacer en esta vida y a través de la abolición del egoísmo y el desarrollo de cierto sentido. Esto que estás diciendo me resuena mucho. Bueno, toda la gente que hoy está dedicada un poco más a la espiritualidad, donde comienzas a aprender que todos somos parte de un todo, el abrir nuestro tercer ojo para poder conocer y elevarnos más en este conocimiento, me suena como que en realidad es la misma teoría, a lo mejor explicada con diferentes palabras, y definitivamente en todas ellas se practica lo que es el desapego, el dejar el ego, para poder evolucionar como ser humano. Y eso también nos hace entender de alguna manera que de una forma u otra, como dices tú y como lo manifiesta también la Cábala, estamos todos conectados con todos. Quizás la Cábala pone esto en términos más literales. Literalmente somos una sola creación, disgregada en fragmentos o colocada en diferentes vasijas. Eso es una forma muy interesante de verlo, porque la noción del amor, la fraternidad, la igualdad, que fueron esencialmente hasta banderas de causas revolucionarias en la historia de la humanidad, provienen de un conocimiento intuitivo del ser humano, un conocimiento antiquísimo. Encontramos estos principios en cualquier manifestación espiritual o religiosa cultural, en cualquier punto de la historia o del globo terráqueo. Son principios universales, pero ¿de dónde vienen? Porque se comportan de una forma muy similar. Quiere decir que el conocimiento humano, que esa conexión con la espiritualidad es universal y se manifiesta en diferentes culturas. Eso es una evidencia. Y también hoy en día hay una explicación científica para ello. El famoso genetista Dean Hammer, en su libro El gen de Dios, le da nombre y apellido a este fenómeno según el cual todos los seres humanos en todos los momentos de la historia, todos los grupos, han tenido la inquietud y la inclinación de buscar algo espiritual, de buscar la eternidad, de buscar algo más allá de ellos mismos. Él lo llama el transportador vesicular de monoamina 2, BMAT2, o el gen de Dios. El gen de Dios lo llama él. Esto fue motivo de gran controversia en el mundo de las ciencias y generó muchos titulares, y mucha investigación y mucha resonancia, pero en Sanalay él lo que dice en su estudio es que estamos naturalmente configurados para creer en lo espiritual, con el nombre que le queramos poner, pero estamos configurados, estamos ya determinados biológicamente para tener esa necesidad intrínseca y poderosa de buscar algo más allá de las estrellas, más allá de nuestro ser, esa espiritualidad. Y eso es lo que se encuentra en las diferentes culturas cuando se hablan de esos valores, de esos principios que parecen muy similares. Cuando se habla, por ejemplo, quizás de el karma y el dharma en los antiguos textos indios, en los Vedas, o cuando se habla de la siembra y la cosecha en las doctrinas cristianas, o de la causa y el efecto en la ciencia de Isaac Newton. Se está hablando de una cosa y de la misma, porque la ciencia en realidad lo que hace es explicar fenómenos que son eternos y que apenas el hombre está comprendiendo ahora. Los fenómenos que el hombre cree haber descubierto en la modernidad están en el conocimiento ancestral desde hace milenios. Así que la ciencia en realidad son cosas que apenas estamos conociendo y a las que estamos dándole un nombre hoy en día. Bueno, en realidad cuando me nombras la ciencia, todos hemos visto películas y todos pertenecemos de una forma u otra a alguna religión de bautizo, porque nuestros padres nos bautizaron, no ya de grandes porque la adoptamos, pero en muchos casos a veces yo creo que
la religión estaba peleada con la ciencia porque le explicaba a la gente cosas que de repente las religiones querían mantener un poco ocultas, un conocimiento que estaba revelado nada más para algunos pocos. Y se me viene este pensamiento de que por eso a lo mejor el hecho de que, bueno, de que la ciencia comenzara a avanzar, que nos explicara un montón de cosas que a veces libros sagrados nos hacían leer como de una forma fantástica y sin querer ofender a nadie. Por ejemplo, dentro de la literatura, y si tomamos la Biblia, lo podemos decir que entra dentro de la literatura fantástica. Y la gente preguntará, ¿por qué? Porque tenemos una ascensión de la que puede explicar, y se me viene a la cabeza como esto de la cábala, que estuvo tanto tiempo oculto y que hoy por hoy, yo no sé en qué momento esto salta al dominio popular, si se quiere, porque para ser sincera, lo dije desde el principio del programa, para quienes recién se van enganchando, lo estoy aprendiendo básicamente contigo. Eh, cuando esto salta al mundo, cuando se hace este conocimiento, se abre al mundo en realidad, a todos aquellos que quieran incursionar o aprender o dedicarse a, a este conocimiento tan específico y tan amplio como es la cábala, porque se me hace algo gigante, en realidad, un tema que podemos tener horas y horas y horas de explicación, porque siempre me quedo con algo más. Pero sí, mira, antes de hacerte la siguiente pregunta, acá nos están saludando, voy a saludar a Maribel Ruiz, a Eduardo Neira, que está en Chile, que siempre nos mira, Leticia Trujillo, nuestra compañera también, Noé de Negri en Argentina, otra amiga también, y bueno, nos siguen saludando aquí, voy a seguir saludando a poquito, pero ahora viene la pregunta. Lo que pusiste justamente en el adelanto, ¿cómo vinculamos a la cábala en nuestra vida actual? ¿Cómo nos influencia la cábala en nuestra vida actual? ¿Cómo se mete en nuestras vidas ese conocimiento? Justamente está diseñada para eso. La cábala está diseñada para nosotros, para esta generación. Somos la última generación y se supone que entendamos con una mente más abierta conceptos y nociones que eran imposibles de asimilar por nuestros abuelos, bisabuelos de las generaciones anteriores. ¿Cómo nos afecta en el día a día? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Un conocimiento que aparentemente habla de planetas, de estrellas y también habla del mundo interior, que tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, puede preguntarse, porque si la cábala habla de cuerpos celestes, del universo, de hoyos negros, de fenómenos cuánticos, y luego habla del mundo interior, del egoísmo, del sexto sentido, entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de una sola cosa. La expresión de todos esos fenómenos del universo son la manifestación del mundo interior del hombre. El rabino Ari Scholler, del Centro de Estudios Judíos de Atlanta, lo define de una manera muy pedagógica. Él dice, si quieres estudiar el mar, puedes tomar una gota y tener una noción de la composición del agua del mar. Igualmente, si quieres estudiar el universo, puedes tomarte a ti mismo, tener una noción de lo que está hecho el universo. Tienes que estudiar todo el universo completo. Tienes que estudiar una muestra. Y la muestra de ese universo eres tú. El universo está hecho de la misma sustancia que estás tú hecho. Así que si estudias el universo, te estudias a ti. Si te estudias a ti, estudias el universo. Ese fenómeno de macrocosmos y de microcosmos va transversal en la cábala de principio a fin. Estudiar todos esos fenómenos es estudiarse a uno. Es una metáfora. ¿Cómo nos ayuda esto? ¿Cómo nos ayuda este conocimiento aparentemente filosófico o complejo en el día a día? Sencillamente nos damos cuenta de cómo funcionamos, a qué estímulos respondemos, qué energía se manifiesta cuando conectamos con otra persona y cómo eso evoluciona.
El control de los pensamientos es un fenómeno muy complejo. Básicamente estamos pensando o hablando con nosotros mismos más de 14 horas al día. ¿Cómo hacemos para tener el control de eso? ¿Cómo hacemos para tener una existencia plena, una existencia sana y feliz? Bueno, quizás no podemos atrapar los pensamientos, son como pequeños insectos, abejas volando, cómo los atrapas uno por uno, cómo los controlas, pero sí puedes tener control de cómo te sientes, porque la forma en que te sientes es el síntoma, es el mensaje de lo que hay dentro. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento de esta manera? Entonces eso te lleva a revisar lo que hay dentro de tu mundo interior. La forma en la cual la cábala nos ayuda a llevar el día a día, a sobrevivir, a evolucionar, es reconociendo la necesidad de conectar con otros para poder evolucionar, porque el proceso del desarrollo de estos sentidos no se da de forma individual, se da de forma colectiva. La necesidad del otro es intrínseca. El hombre es un animal social y justamente lo es porque no puede funcionar solo. Entonces, a través de la cábala logramos entender, más allá de los imperativos morales, filosóficos o románticos, cómo necesito del otro para poder evolucionar, cómo haciendo la vida del otro mejor, más feliz, más plena, yo desarrollo un fenómeno dentro de mí que me permite de forma paulatina tener un sexto sentido, abrir mi mente. ¿No te has preguntado por qué uno se siente tan bien cuando hace algo por alguien más? Cuando alguien de repente está en situación de minusvalía y tú desde, lo ayudas de alguna manera, lo recibes en tu casa o le das de comer, algo en ti se eleva, te sientes mejor, te sientes maravilloso. Bueno, eso no es un imperativo moral, no es algo romántico ni filosófico, ni qué bueno que eres, qué buena es Verónica. Eso tiene que ver con nuestro mundo interno, con nuestra espiritualidad, con la conexión de Verónica con la otra vasija de la persona que estás viendo. En la medida en que hacemos eso, estamos recolectando las chispas, las almas que están disgregadas, las estamos uniendo en una sola, que es lo que llamaba el rabino Isaac Luria, pues la búsqueda de las chispas, de las almas que están dispersas. Ese fenómeno nos hace sentir mejor porque se supone que estamos reconociendo la divinidad en el otro. Es decir, estamos reconociendo a través de nuestra alma lo que nos es familiar. No nuestra mente, porque nuestra mente está en estado de amnesia, no recordamos exactamente de dónde venimos, estamos limitados por los 5 sentidos, pero nuestra alma sí conecta y sí reconoce fenómenos que nuestra mente no puede conocer todavía porque está limitada. Y esa forma de conectar es a través del altruismo. Parece muy trillado, muy romántico, pero pragmáticamente hablando, el altruismo es un camino, un método para desarrollar cierto sentido, porque esa energía que sientes al conectar con otro, a brindar amor, a tratar al otro con respeto y con dignidad, hace que tu sentido adicional, el sexto, evolucione. Quizás personas como la Madre Teresa de Calcuta, personas tan espiritualmente evolucionadas como ella, entendieron eso y por eso aparentemente vivían en un estado de éxtasis perpetuo. Todo lo que hablaba con ella decía que ella estaba en un estado de alegría constante, de euforia, y tenía que ver, en mi opinión, con el descubrimiento en la práctica que ella hizo de cómo conectar con la gente en un nivel de sinceridad, de honestidad, de amor, despertaba en ella misma la posibilidad de acceder a mundos superiores. Y eso es lo que podemos rescatar de la Cábala en el día de hoy. En lugar de egoístamente ignorarle el dado, o peor aún, maltratarlo, intentemos conectar desde el punto de vista de la empatía, del altruismo, del respeto y la dignidad, y pragmáticamente, insisto, no desde el punto de vista filosófico, romántico, moral, hagamos el ejercicio de ver cómo nos sentimos y qué cosas experimentamos del mundo. Eso que dice, bueno, que lo practican también en muchas religiones, el hecho de dar y como antes, por ejemplo, bueno, me voy al ejemplo, yo hablo de la religión católica porque en realidad fue en la que uno fue criado, los monjes franciscanos que vivían con tan poquita cosa y siempre tratando de ofrecerle al otro incluso cosas que ni ellos tenían y vivían de una forma muy austera, con lo mínimo necesario y sin embargo siempre tenían una sonrisa y una palabra de alivio para el otro. Creo que también nombraste a la Madre Teresa de Calcuta, hay muchos ejemplos en la historia de personas
que han dejado prácticamente, yo no sé cómo sería el término, dejar de ser uno mismo para ser de los demás, ofreciéndose en realidad, y acá creo que es literal en cuerpo y alma. Creo que pasa también por esto que nos venís explicando, pero dijiste algo al principio, somos la última generación. Explícame un poquito qué es esto. La última generación es, según el Zohar, el libro sagrado de la Cábala, una, un grupo, una época en la humanidad en la cual estaremos listos para comprender la sabiduría antigua y elevar nuestra conciencia a punto de llegar a los mundos superiores. Esa generación somos nosotros en el siglo XXI y lo somos desde el punto de vista en que podemos acceder a este conocimiento sin mayor restricción que el punto en el corazón, la cabana, la intención, la genuina intención de descubrir algo distinto, de evolucionar. Fíjate, por ejemplo, en el año en 2001, un periodista llamado Michael Drosnin, junto a un rabino llamado Elijah Rips de la Universidad de Hebrea, en Jerusalén, escriben un libro llamado El Código Secreto de la Biblia. En ese libro, el matemático el rabino Elijah Rips desarrolla un método llamado la secuencia de letras equidistantes, que no es otra cosa que un código, un software a través del cual encuentra mensajes ocultos en la Torá, el libro sagrado de los judíos. Encuentra mensajes del pasado, del presente, del futuro. Encuentra referencias como el asesinato de John Kennedy. Encuentra referencias como el asesinato del primer ministro Isaac Rabin de Israel. Incluso elementos como el 11 de septiembre. Todo eso estaba presente en ese libro, ese texto. Entonces, una de las evidencias de que somos la última generación es la capacidad tecnológica de poder acceder a ese conocimiento, de poder entender libros y textos antiguos de una forma que otras generaciones no hubieran podido jamás. Esa es una evidencia. Otra evidencia es la inquietud y la inconformidad con el orden establecido. No desde el punto de vista de la rebeldía o la insurrección política, sino desde la necesidad de buscar un modelo, un referente que satisfaga las necesidades del ser humano. Todas estas movimientos sociales en el mundo, todas estas inquietudes, algunos instigados por intereses políticos, pero otros muy genuinos, son señales de la búsqueda de algo que ya la sociedad no está en capacidad de proveer al hombre. Esa inquietud, según los antiguos cabalistas, es la evidencia de que somos la última generación. Somos la última generación en el sentido en que a partir de nosotros habrá otros para quienes este conocimiento sea algo natural, para quienes no sea algo novedoso o restrictivo o restringido, sino algo que ya les es familiar. La última generación que verá la Cábala como algo nuevo, como algo misterioso, somos nosotros. Se dice que también esta generación precipitará la llegada del Mesías, quien una vez acá nos explicará la Torá con niveles de profundidad y complejidad y misterio que nunca hemos conocido antes. Ese tipo de nociones, que son también mesiánicas, son esencialmente cabalísticas. Y por eso decimos que somos la última generación. Estamos descubriendo todo esto para que las generaciones subsiguientes no lo vean como un misterio, sino como algo que les es natural. En esto de que le es natural, incluso a mí me llamó poderosamente la atención cuando hablamos la primera vez de esta unión del coaching con el estudio de la cábala, que aparte me encantó, porque lo amalgamas tú de una forma tan natural, el estudio, bueno, de lo que es el coach, que es un acompañamiento con este conocimiento milenario, y por eso mi pregunta, y esta es una versión muy moderna, porque esto del coach cabalístico nos viene a revolucionar también un poquito lo que es el coaching. El coach tiene muchas áreas, pero esto de vincularlo a la cábala me encantó, porque más allá de poder hacer un acompañamiento, creo que también
y me corregirás si estoy equivocada, ayudará a los clientes, a las personas a tener un conocimiento más profundo no solo de uno mismo, sino de este universo del cual somos parte. Así es, así es. Decíamos en la sesión pasada cómo estos dos aparentemente disímiles caminos del coaching y de la cábala tienen muchos puntos de encuentro. El coaching se basa, como bien decías, en una técnica de acompañamiento a través de la cual un coach guía a un coachee sobre la base de preguntas que el mismo coach responderá, dado un problema que él plantea. Pues él plantea una inquietud en la sesión, se genera una dinámica de preguntas y respuestas, preguntas de parte del coach, respuestas de parte del coach, que terminan en una solución, en una meta, en una búsqueda de una mejora de la situación. Pues la cábala tiene también puntos de encuentro en ese sentido, en el cual a través de las preguntas a uno mismo, de la inquietud o de estados de meditación o de contemplación meditativa, como se le llama, encontramos respuestas en nosotros mismos a preguntas que nos hacemos nosotros mismos. El rabino estudioso, más bien, Isaac Abulafia, un español de la Edad Media, desarrolló un método llamado cábala profética, a través del cual, por medio del éxtasis, conectaba con la divinidad al repetir o vocalizar los caracteres hebreos. Simplemente hacía movimientos o contorsiones o concentraciones elevadas y visualizaba en su mente los caracteres Aleph, Dalet, Gimel, Hay, Vav, todos los 22 caracteres hebreos, y conectaba o llegaba a estados de éxtasis que le permitían conectar con la divinidad y obviamente sanaba muchos procesos de él y de personas a su alrededor. Este proceso de cábala profética de Abulafia está hoy en día muy universalizado y está muy integrado a las enseñanzas de la cábala convencional. Antes quizás era un conocimiento estructurado o diferenciado de la enseñanza tradicional de la cábala. Hoy en día los maestros modernos lo incluyen y lo señalan como algo necesario para la práctica y la evolución espiritual. Bueno, este elemento también se puede considerar en el coaching cabalístico como una herramienta para que en el trabajo que hace el coach, el individuo, por su lado, por sí solo, pueda incluir técnicas de cábala profética o meditación contemplativa. Me nombras la cábala profética, pero yo no puedo dejar de mencionar en lo que ahora estamos inmersos, que es Los Ángeles y la cábala. Esto de los 72 nombres de Dios, esto de las cartas que tienen un árbol de la vida muy diferente al que conocemos de este lado en el occidente, ¿cómo se relaciona esto del mensaje que nos da la cábala con estos ángeles que incluso a mí me llamó poderosamente la atención, que hay que llamarlos por su nombre, que lo conocemos de este lado, pero hay que llamarlos con su nombre en hebreo? Así es, así es. Bueno, se dice que la frecuencia de la lengua hebrea es muy elevada y tiene poder de transformar, porque esencialmente la creación se hizo en hebreo. La creación de la existencia la hizo Dios a través de los 22 caracteres hebreos más las 10 sefirot, el árbol de la vida. Estos elementos los configuró y los permutó de diferentes e infinitas formas hasta crear el tiempo, el espacio y todo lo que existe. Se dice también que cuando se ora en hebreo, las oraciones suben con más eficiencia porque los ángeles bajan y toman las palabras de nuestra boca y las llevan al Eterno. Esa es en la tradición judía, ese mensaje. De manera que sí, los ángeles son, en realidad, por definición, mensajeros. De hecho, la palabra hebrea para ángeles, malach, mensajero. Su propósito es llevar un mensaje. El Talmud, el libro que explica o que hace una exégesis de la Torah oral a través de los debates de los rabinos de la antigüedad, señala cómo los ángeles tienen una misión en particular. Cada ángel que
ha visitado a una persona o un lugar en la historia bíblica, lo ha hecho para cumplir una misión en particular, no dos ni tres, una misión. Es decir, si se requieren 3 misiones, serán 3 los ángeles que viajen a cumplirla. De manera que, por ejemplo, encontramos en el libro de Bereshit, el Génesis, en la Torá, cómo hay 3 ángeles que visitan a Abraham y a su esposa Sara. El ángel Gabriel, el ángel Miguel, el ángel Rafael, cada uno con una misión. El ángel Miguel tiene la misión de informar a Sara que tendrá un bebé al cabo de un año. El ángel Rafael tiene la misión de sanar a Abraham, quien recién se recuperaba de su circuncisión. Y el ángel Gabriel tenía la misión de destruir las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra. De manera que vemos un paralelo con respecto a los mensajeros de hoy en día y los mensajeros de antes. Tenían una misión específica y debían cumplir y luego simplemente desaparecer del espacio donde estaban, ¿no? Ese fue el caso con los ángeles, ese es el caso con los ángeles. Cada vez que los vemos, los escuchamos ser referidos, están cumpliendo una misión. El ángel Raziel, por ejemplo, se dice que enseñó a Adán los nombres de los elementos de la creación, le enseñó los secretos del universo, y estos a su vez Adán los virtió en un libro llamado Sefer HaRaziel, el libro de Raziel. Allí relata pues todo lo que aprendió para las generaciones futuras y lo plasma de una forma tal que pueda ser comprendido por todo el mundo, a diferencia de los fenómenos ocurridos al inicio de la era común, del nuevo milenio. En la antigüedad, desde el inicio de la creación, el conocimiento sagrado se suponía que era libre y se enseñaba con libertad, sin mayores restricciones que el deseo de las personas de aprender. Obviamente la evolución o la involución del ser humano llevó a la restricción de ese conocimiento por razones de seguridad. Pero, por ejemplo, el mismísimo Abraham, uno de los primeros cabalistas, enseñaba libremente a quienes llegaban a sus espacios. Era considerado el hombre más justo y más bueno de la tierra. Era un gran anfitrión. Recibía a la gente, a los viajeros en las puertas de su casa y los invitaba a quedarse en su casa, les daba de comer y les enseñaba cábala. Ahora, ¿cómo es esto que la cábala se enseñaba hace 5.800 años? En realidad el libro del Zohar se descubrió fue hace 1.700 años. Bueno, la cábala precede por mucho al Zohar. El Zohar no es el origen de la cábala. El Zohar es un libro que codifica los conocimientos que se tenían hasta la época sobre la cábala y de alguna manera hace que estos sean disponibles para las masas de una forma más concentrada, por así decirlo, pues en forma de compendio, no disperso en diferentes manuscritos. Pero la cábala existe desde que el tiempo es tiempo, entendida como ese método de acceder a los mundos superiores. ¿Y quién mejor que Abraham con sus propios rasgos y atributos de hombre altruista, generoso y noble para enseñarle el desarrollo de sexto sentido? Pues se dice que él lo hacía libremente sin ningún tipo de restricciones. De hecho, los ángeles, según el Talmud, que visitaron a Abraham, estaban aprendiendo de él. Qué noción tan compleja, un ángel aprendiendo de un ser humano. Sí. Pues según el Talmud, él estaba también enseñándoles a los ángeles algunas nociones que ellos desconocían. Me encanta, porque yo ni pregunto porque yo estoy fascinada escuchando y metiendo unos bits más a este conocimiento, pero creo que cuando dijiste que esto no se dejó de enseñar libremente por el miedo de repente a la información, yo creo que pasa un poquito más por esto que venimos mencionando, que el hombre comenzó a darle más importancia al ego. Y empezó a entender un poco lo que era el manejo del poder, y ahí es a lo mejor donde empiezan a ocultarse estas cosas, porque no era bueno de repente que todos supieran de todo, porque entonces ¿dónde quedaban los líderes o los que sabían más? Así es.
Me encantó esa parte. A mí me deja pensando, no sé qué le pasa a la gente por acá, pero están todos muy calladitos, pero acá nos están mirando. Un saludo también para Gabriel Barbosa, que nos está escuchando, nos está viendo desde Uruguay. Así que bueno, la gente en Latinoamérica, como siempre, conectándose, muchísimas gracias. Pueden hacer preguntas, tenemos unos pocos minutitos y si tienen alguna pregunta los invito a que aprovechen estos minutos que nos van quedando. Y vuelvo a hacerte una de las preguntas que te hice en el programa pasado que se me hace sumamente interesante para quienes no lo habían podido ver. ¿Cómo vinculamos esto del coach, de la cábala? Y más que nada en tu reseña, de cómo lo podemos aplicar a la vida nuestra, esta vorágine, esta vida loca que llevamos en este siglo XXI que nos trae bastante vapuleados. Pareciera que el signo de esta época moderna es ¿qué hay para mí? ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo gano yo en esta situación? Eso pareciera ser el signo distintivo. La cultura, las artes son una expresión de la época, ¿no? Antes, por ejemplo, por elegir un elemento, la música. La música evolucionó por diferentes etapas. Antes la música era esencialmente religiosa. Luego la música se hizo romántica, con contenido poético, dedicado al amor. Luego se hizo sugerente, un poco más erótica, sin cruzar la barrera, hasta hoy en día que se hizo pornográfica, extremadamente literal, procaz, soez, que no deja nada de imaginación. Eso es un buen elemento porque la cultura de los pueblos se puede apreciar en sus expresiones artísticas. Antes la pintura, la escultura, bueno, la música es una expresión muy universal hoy en día y nos dice dónde estamos como sociedad, comunidad. Si las personas de hoy en día conectan con los contenidos pornográficos de las expresiones culturales, de la música moderna, y los consideran aceptables y vibran, incluso consumen eso, pagan por ello, van a conciertos, miren a esos exponentes artísticos, nos están diciendo que ese es el tipo de cosas con las cuales ellos se identifican, el tipo de valores que ellos reconocen como elevados o como deseables. Entonces, eso es una buena forma de mirar el espejo en el que está la sociedad observándose, ¿no? ¿Cómo nos miramos? Como una persona que piensa en el placer propio, por sobre todas las cosas, en el bien material, en la ostentación y en el sexo. Eso es lo fundamental. Y todo eso habla de un solo fenómeno, el egoísmo. ¿Cómo obtengo eso? A través de cualquier medio. Bien sea oprimir el del lado o negar su humanidad, negar sus necesidades, pero yo debo obtener todo aquello que considero valioso, que es fundamentalmente ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo hacemos entonces en una sociedad en la que los valores parecieran ser en torno al egoísmo que hay para mí? La forma de abolir el egoísmo es el altruismo. Y si no está manifestada de una manera genuina, bueno, se puede hacer el intento de comenzar a hacerlo, aunque no lo sintamos, y eventualmente se manifestará en sí mismo, porque es muy poderoso hacer algo por otra persona, lo cambia a uno. No hay nada que te hable más acerca de alguien que la forma en que trata a otra persona. Eso te dice mucho de lo que necesitas saber esa persona. Quizás no sepas mucho, quizás tenga cosas ocultas, quizás sea un buen actor que tienes al lado, o un amigo, pareja, persona conocida del trabajo, pero la forma en que trata a los demás te revela mucho de su mundo interior. Entonces, la idea es que nosotros revelemos a los demás lo que hay en nuestro mundo interior, tratando a las personas con respeto y con dignidad. Porque creo que lo decíamos acá en este mismo espacio, el concepto de honrar a las personas nos es muy, muy ajeno, muy extraño. No entendemos exactamente ni siquiera el significado de la palabra, que es honrar. Bueno, es lo opuesto a humillar. Lo opuesto a humillar es honrar. Lo opuesto a avergonzar,
públicamente a alguien es honrarlo públicamente. Un famoso rabino que es considerado un héroe en Israel, de hecho, es considerado el autor del Zohar, Shimon Bar Yochai, aunque realmente se descubrió que no fue él el autor del Zohar, fue otro personaje español, Moshe de León, pero fundamentalmente el rabino Shimon Bar Yochai era un héroe revolucionario antirromano en el primer siglo de la era común. Era un hombre muy respetado desde el punto de vista espiritual y político por sus ideas. Él llegó a decir, es mejor lanzarse a un horno ardiente que avergonzar a alguien en público. Y eso te habla de cómo veía él y cómo experimentaba la vida. Es cierto, la noción de honrar a la gente, de hacerlos sentir bien en público, de hacerlos ver bien, hacerlos sentir orgullosos y felices, es algo que no solamente no conocemos, sino que pareciera molestarnos. Cuando alguien logra algo, nos sentimos heridos por ese logro. Cuando alguien adquiere una posición. Y lo cuestionamos. Y cuestionamos su origen y su validez. Si alguien tiene una casa grande, es porque seguramente estaba haciendo algo malo, algo delictivo. Mirá en qué andará metido este. Si alguien tiene exactamente, si alguien tiene un auto de lujo, debe ser que lo estuvo robando, porque no podemos reconocer los valores y lo maravilloso y lo loable en alguien que no sea uno mismo. Entonces, una forma de sobreponernos al egoísmo es comenzar a honrar a las personas, a hacerlas sentir bien, un trato digno y respetuoso, a no señalar sus faltas, a no decirle a alguien que está calvo o que está gordo, a una mujer que recién dio a luz, que se ve muy gorda. Son cosas que parecieran insignificantes, pero tienen mucho poder, porque es lo que estás transmitiendo con las palabras. En realidad hemos perdido un poco el significado de las palabras porque, bueno, hemos perdido en realidad muchas cosas en estos últimos tiempos, como tú bien lo dijiste hace un ratito, no, creo que no hemos evolucionado, hemos involucionado porque en este camino de ir hacia adelante, creo que nos agarró la curva y fuimos para atrás en muchas cosas y no nos hemos dado cuenta porque, bueno, el decirle gordo, flaco, pelado a alguien son características físicas que no deberían sonar a ofensa, adjetivos calificativos dentro del perfecto idioma español que nosotros hablamos y que hoy por hoy suenan hasta despectivos. Las palabras han perdido su valor real y les hemos puesto valores, pero no hacia lo bueno, le hemos puesto valores hacia lo malo a nuestras palabras. Y creo que por ahí también pasa esto de no poder avanzar como comunidad dentro de este planeta azul en el que vivimos. Creo que también era lo que hablabas, el no poder ponernos contentos cuando al vecino o al familiar le pasan cosas buenas, nos hace ir hacia atrás y acarrear esa mala vibra o esa mala energía de cosas malas, de pensamientos malos. La mente es muy poderosa y lo que pensamos es lo que atraemos. Creo que en este conocimiento que tú nos estás mencionando y sobre todo el dejar el ego va a ser, y ahí creo que está la respuesta de mi pregunta, cómo la cábala nos puede cambiar la vida en estos tiempos locos en los que vivimos, es justamente enfocarnos en las cosas buenas y en el desapego de ese ego que no nos hace ver, nos permite ver el árbol, pero no nos permite ver el bosque. La paradoja de nuestra generación es que, siendo la última generación, estamos espiritualmente listos, pero culturalmente muy limitados. Eso es una paradoja. ¿Por qué estamos listos espiritualmente? Porque tenemos necesidad, porque estamos desesperados por la búsqueda de la espiritualidad, del amor, de la satisfacción a un deseo profundo por la eternidad. Pero estamos limitados porque la cultura, lo evidente, lo sensible, lo que conecta con los sentidos, es muy básico, muy elemental, muy primitivo. Básicamente deseos de lo material, de lo inmediato y de lo prescindible. Entonces esa paradoja nos tiene quizás
entrampados, porque queremos algo y lo deseamos y estamos listos espiritualmente, pero culturalmente o a nivel social todavía hay muchas cosas por evolucionar. Y eso es el egoísmo, eso es pensar solamente en uno mismo. Y eso es justamente lo que mencionas, que tenemos que buscar la forma de superar esa noción de que solamente existo yo. También existe el de al lado y el de atrás, el de adelante. Y eso es importante tenerlo claro para poder adquirir el acceso a estos sentidos como algo pragmático y no como un imperativo moral, sino como algo que nos va a ayudar, como un método. Pensar en hacer actos altruistas o ayudar al prójimo o amar al prójimo como un método es algo muy cabalístico que nos puede ayudar rápidamente a evolucionar en ese sentido de llegar al sexto sentido. Creo que eso es lo que nos está faltando un poquito a la comunidad latina, por aquí, en estas latitudes, porque yo siempre lo comento, los judíos avanzan, los coreanos, los chinos, los hindú, todos avanzan. Ellos se ayudan como comunidad. Traen a un pariente, le montan su negocio, traen otro pariente, le montan a su negocio. Y nosotros tenemos conocidos, amigos, familiares, sí, venite, que está re lindo, se viene acá, y le empezamos a poner todos los palitos que podemos en el camino para no dejarlo avanzar. Y si así todo avanza, viene ese pensamiento egoísta de que en qué andará. Nos cuesta mucho todavía a los latinos, yo no sé si es un aspecto cultural o genético, el poder entender que si nos ayudáramos entre todos y trabajáramos juntos, porque somos en realidad tenemos hasta esa virtud de que somos bien echados para adelante la mayoría, somos bien resilientes, en realidad nos podemos reinventar, pero nos cuesta esa parte de poder conectarnos con el que está enfrente o el que está al lado para poder darnos una mano y vamos juntos. Me parece que ahí estamos fallando un poquito como comunidad. Pero esto no es discriminatorio, que se entienda que lo que estamos hablando, y como dicen los memes, es que no todos están preparados para esta conversación, el que esté listo la entenderá, y el que no la podrá entender un poquito más adelante. Francisco, estás dando los cursos de coach cabalístico, vamos a volver a repetirlo, ¿tenés pautado comenzar algún curso en este tiempo? ¿Cómo se pueden conectar contigo todos aquellos que les resuene este tema de poder juntar el conocimiento del coaching, que es la profesión del momento, con la profesión, con el conocimiento milenario de la Cábala? Sí, justamente tenemos el inicio de una nueva cohorte el 15 de noviembre, dentro de 5 días. Justamente está previsto en español. También tenemos ahorita corriendo ya un curso de péndulo hebreo en inglés. Y está previsto para enero los fundamentos de la Cábala. Pero por lo pronto los que tenemos de forma más inmediata son coaching cabalístico el 15 de noviembre y ya corriendo el curso de péndulo hebreo en digital. Pues todos son en digitales, pueden acceder a nuestra academia online, registrarse o a través de mi página web, que es franciscojtobar.com. Lo vamos a dejar aquí debajo de este video para que se conecten contigo, para que conozcan tu página, para que conozcan también tu trabajo. Voy a mandarle un saludo a Jorge, un explorador urbano chileno, que nos está viendo. Él es bombero, mira, él es uno de los que hace estos oficios altruistas en realidad, arriesgando su vida en pos de otros. Así que bueno, un saludo a Jorge que nos está mirando desde Chile. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. A Francisco nuevamente, millones de gracias por dejarnos conocer un poco más de esto de la cábala, que no era aquello de ¿tenés alguna cábala para que te vayan bien las cosas? ¿No es? No tiene nada que ver con eso, y te agradezco el que nos brindes este conocimiento. Yo te admiro muchísimo porque es este señor, como ustedes lo ven acá, así muy sencillo, es una enciclopedia. Si le diéramos 10 horas para hablar, yo creo que incluso esas 10 horas le quedarían cortitas. Te agradezco la forma sencilla de dar el mensaje, este altruismo tuyo de dejarnos
conocer esto de la cábala, que no sé, vuelvo y repito, cuándo se abrió el mundo, pero me parece excelente que tengamos la oportunidad de disfrutar de este conocimiento y a ti por ser ese canal que nos permita abrir este sexto sentido, como tú dices, o este tercer ojo, como decimos algunos otros, para cambiar, no sé, nuestro estilo de vida y entender un poco más por dónde pasa también la espiritualidad. Así es, también agradecido también por la oportunidad de compartir con la audiencia de este programa, de este espacio tan bonito. Y siempre estamos acá a la hora, de verdad que sí. Estamos haciendo mi viaje juntos acá en este momento de la historia y la humanidad. Estuvo en aquella vasija llamada Verónica y yo en esta vasija llamada Francisco, pero el contenido de cada vasija es el mismo. Y te voy a decir que la vasijita llamada Alicia ya nos puso la página dentro de los mensajes, muy atenta. Le agradezco que me facilita el trabajo. Un saludo bien grande a la maestra Lidia. Maravillosa entrevista, dice por acá Gaby. Excelente, dice por acá también Lulú. Saludos y bendiciones. Bueno, María Eugenia, muchísima gente acá conectada, incluso por mi WhatsApp, que les envié el link a compañeros que son coach para que puedan también ampliar un poco más esto del coaching y conocer lo que es el coach cabalístico, que a mí me hizo así en la cabeza. Pero nuevamente, muchísimas gracias por darnos este conocimiento, estos minutos que son súper valiosos para aquellos que los pueden disfrutar y entender. Y para los que no lo entendieron muy bien, ahí está el link, lo pueden contactar a Francisco. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento, Francisco, hablando un poquito más de esto que a mí me comenzó a fascinarme. A ver si por ahí me tenés de alumna, si coincidimos, porque sí me llamó poderosamente la atención, y más que nada a todos aquellos que están buscando un camino espiritual, creo que este puede ser un gran camino para comenzar a entender estos cambios o estos vacíos que a veces tenemos en nuestras vidas y no sabemos muy bien qué es lo que nos está pasando. Mira, siguen saludándonos por acá. Nos vamos, nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Un saludo a toda la gente ahí en la Florida también. Ya son pasadas, ya tenemos una hora pasaditas, pero es un gusto. Y a toda la gente en mi queridísima Sudamérica, muchísimas gracias por estar siempre al pendiente. A toda la gente de Rebeldes con Causa, de Vidas con Propósito, y a las alumnas de la maestra, a los alumnos de Francisco también, por estar siempre al pendiente de nosotros. Que tengan un excelente fin de jornada, que tengan una excelente semana. Bendiciones para todos y será hasta otro momento. Saludos. Chao, chao.